Es también tema enorme para tratar en el diario Clarín esta mañana, y es el fuerte aumento de los femicidios en 2023. Recién lo decíamos, hubo 33% más que en 2022. Fueron 322 casos en todo el país. Surge de un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y el 60% se dieron en la casa de la víctima o en su trabajo, también en la casa del victimario. Estamos en contacto con Juan José Boque, el subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por atender. Hola, buenos días y muchas gracias por el contacto. Bueno, al contrario, un tema que nadie se explica por qué aumenta de manera exponencial, Juan José, y por qué, habiendo tenido el gobierno anterior un Ministerio de la Mujer, se hizo o se hizo poco, o por lo menos no fue suficiente, ni siquiera para mantener el número. ¿Qué está pasando? Bueno, precisamente los observatorios o las mediciones que se hacen de casos como el que nos ocupa tienen como finalidad medir la eficacia de las políticas públicas. Uh-huh. Evidentemente, el Ministerio de las Mujeres o todos los demás órganos del Estado que estaban abocados a este tema no han sido eficaces. Uh-huh. Y allí está el porqué de este aumento desmesurado, ¿no? Uh-huh. Porque es muy grande. Siempre más o menos se mantuvo estable, lo que no es un éxito, porque en el país la cantidad de homicidios año a año fue descendiendo, uh-huh, pero no de los femicidios. Quedó estable, lo que significa que con respecto a los femicidios aumentó la diferencia. Claro. Ahora, ¿puede estar este aumento, podría estar relacionado con algún caso de narcotráfico? Nosotros incluimos, dentro de ello, hay 28 muertes violentas en el contexto de narcotráfico y crimen organizado. Sí lo hay, son 28 casos. Y ahora, pero de todas maneras, uh-huh, la cifra final igual es alta, aún sin contar este caso. Claro, 322 en el año, un femicidio cada 27 horas. Exacto. Juan José, lo que le iba a preguntar es si algo de lo que no está funcionando tiene que ver evidentemente con la prevención, porque a los medios por lo menos se nos pide que cada vez que informemos de un femicidio mencionemos la línea de emergencias para que las mujeres que son víctimas de violencia de género denuncien, y se las insta a iniciar una causa judicial, pero tal vez lo que se hace es judicializar la vida de la víctima y no protegerla eficientemente, porque a una mujer que denuncia, por ejemplo, a su marido, a la persona con la que convive por violencia, se la manda de nuevo a su casa a convivir con el agresor, sabiendo el agresor, claro, que fue denunciado además, ¿no? Y si el agresor se entera de la denuncia, su reacción va a ser peor. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, estamos en un callejón sin salida, porque a la víctima en realidad no se la acompañó, por claro, más que haya hecho la denuncia. Uh-huh. Sí. Incluso cuando a veces se le dan botones de pánico y esas cosas, tampoco habrían funcionado, porque sabemos de un montón de femicidios con esas características, ¿no? Se acercan igual con el botón antipánico. Uh-huh, uh-huh. Y no hay respuesta para ir y frenar un eventual homicidio. ¿Qué pasa en otros países? ¿Ustedes tienen alguna estadística de cómo han resuelto este tipo de casos, o cómo han intentado resolver o achicar las cifras? En general tenemos los primeros estudios que hicimos fue sobre Latinoamérica, donde las cifras asustan, y en algunos países, pero ya por cuestiones distintas que tienen que ver con un clima riguroso y que motiva a permanecer los inviernos mucho tiempo en la casa, y al elevado consumo de alcohol, países muy desarrollados
pero que tienen elevados porcentajes que todavía no han logrado solucionar, pero que lo intentan. O sea, hay muchas medidas para ir disminuyendo esto. Lo que pasa es que nosotros no adoptamos ninguna, creamos organismos, pero que después, a la postre, no producen ningún efecto. Al menos se dedican a hacer una difusión de menor escala, chica, y que no sirve. Acá hay que apuntar todas las herramientas, no solamente la difusión, la comunicación, sino a su vez a acudir cuando alguien tiene un problema o cuando hay una denuncia o cuando un familiar hace la denuncia por una hija, por una sobrina, porque en muchos casos todo el círculo familiar sabe de la violencia doméstica. Pero bueno, la cosa sigue agravándose. No hay prevención y la Secretaría o el Ministerio de la Mujer se ha dedicado a tratar de imponer el lenguaje inclusivo, que todavía no sabemos para qué sirve, en vez de tratar de evitar los femicidios y la violencia. Sí. El lenguaje inclusivo es un lenguaje analógico, o sea que es difícil de ponderar su vida, porque casi todas las lenguas analógicas han desaparecido, todas, mejor dicho. Sí. La última fue así, con visos de tratar de imponerse, que fue el esperanto. Claro. Pero fracasan. Ya lo dice Borges en Los idiomas analíticos de John Wilkins. Pero bueno, hace falta, sí, no solamente motivar a distintas organizaciones de la sociedad civil, sino a su vez tener medidas concretas para asistir a las personas que están sufriendo esta violencia. Por ejemplo, hay casos en que sufren la violencia, pero no han llegado a matarla, pero se suicidan. Claro. Que le llamamos los suicidios feminicidas. Es horroroso. Claro, sí, o si no, sufren la violencia durante toda su vida. Hay Exacto. Un detalle interesante, ¿no?, para saber en qué hemos tirado la plata los argentinos. El presupuesto del Ministerio de la Mujer fue en 2023 77.171 millones de pesos. Sí, fue gigantesco. 77.000 millones de pesos tirados para que aumente un 33% en el año la cantidad de femicidios. Sí, le quiero comentar que nosotros tuvimos durante una época un observatorio en el año 2017, a partir de eso, un observatorio integrado con el Ministerio de Seguridad. Entonces tuvimos más fuentes de información, porque además tuvimos todas las fuentes directas de todos los organismos policiales del país. Eso fue muy interesante, pero bueno, duró lo que dura un gobierno, sí, ¿no? Exacto. O sea, pero bueno, sería bueno retomar eso para tener una cifra, tal vez, porque todas las cifras son perfectibles, así que quizás con más fuentes como esta podamos mejorar para mejorar las políticas. ¿Y ahora cómo va a funcionar el observatorio? El observatorio sigue funcionando con todo un equipo en el área de promoción de derechos humanos y comunicación, a cargo de Georgina Sturla. Está funcionando muy bien. Publicamos las cifras en los 25 de noviembre, que es el día de homenaje, o para, mejor dicho, para la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en Dominicana. Y
Después sacamos el informe final el 31 de diciembre, mejor dicho, que abarca hasta el 31 de diciembre, que sale en los primeros días de enero. Luego, según el curso de algunas causas, algunos números los modificamos. Uh-huh. Las causas judiciales, ¿no? ¿Y usted qué le recomendaría hoy qué aconsejaría a una persona que está sufriendo violencia? ¿Que vaya a dónde? ¿Que haga la denuncia? Que haga la denuncia, la puede hacer en la Defensoría del Pueblo de la Nación, se puede conectar por WhatsApp, se puede comunicar por Facebook, están los teléfonos, está todo en nuestra página web, y nosotros vamos a dar intervención de inmediato, tanto a la Fiscalía, mejor dicho, a la UFEM, a la unidad que funciona en la Procuración, como también al Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Juan José, gracias por su tiempo, Muchas gracias. No, para nada, gracias a ustedes y mucho gusto. Gracias. Es el subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bokel, contándonos estas cifras alarmantes. 320 mujeres asesinadas en el país en el año 2023, un 33% más que en 2022.